Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas en este mundo que no se explican con la razón, cosas que nuestros abuelos conocían y respetaban, pero que nosotros, en nuestra soberbia moderna, hemos olvidado. Y cuando olvidamos las reglas antiguas, cuando rompemos los pactos que nunca debimos tocar, descubrimos que hay fuerzas en la oscuridad que jamás dejaron de vigilarnos, fuerzas que esperan pacientemente a que cometamos un error. Esta es una de esas historias. Mi nombre es Esteban Morales. Tenía 26 años cuando ocurrió lo que voy a contarles. Era maestro de primaria, recién egresado de la normal, y me habían asignado a una comunidad pequeña en las montañas de Oaxaca. Yo me consideraba una persona educada, alguien que creía en la ciencia y la razón. Las leyendas de mi infancia, las historias que mi abuela contaba junto al fogón, las veía como simples supersticiones de gente sin educación. Qué equivocado estaba. Esto sucedió en el año 2018, en San Jerónimo del Monte, un pueblo de apenas 200 habitantes enclavado en la Sierra Norte. Para llegar había que tomar un camino de terracería que serpenteaba entre pinos y encinos durante casi 3 horas, desde la carretera principal. El pueblo era un conjunto de casas de adobe y madera, con techos de tejas rojas, dispersas alrededor de una iglesia colonial que había visto mejores días. La gente vivía de la siembra de maíz, frijol y calabaza, y de la cría de borregos y gallinas. Llegué a mediados de agosto, cuando la temporada de lluvias estaba en su apogeo. Desde el primer día noté algo extraño en la actitud de la gente. Eran amables, sí, pero había una reserva en sus miradas, una cautela que no podía entender. Me hospedé en casa de don Celestino Vázquez y su esposa, doña Refugio. Don Celestino era el hombre más anciano del pueblo, debía tener cerca de 80 años, y caminaba encorvado apoyándose en un bastón de madera tallada. La escuela era un edificio de un solo salón donde atendía a 23 niños de diferentes edades. Los primeros días transcurrieron sin mayores novedades, pero pronto empecé a notar ciertos patrones extraños. Cada mañana, al llegar a la escuela, encontraba pequeñas ofrendas junto a la puerta, flores silvestres, mazorcas de maíz, vilas de cibó. Cuando le pregunté a doña Refugio, ella desvió la mirada y murmuró algo sobre mantener la protección. Los niños tampoco querían hablar del tema. Solo una niña, Lucía Hernández, de 8 años con trenzas largas y ojos oscuros, se acercó a mí durante el recreo y me susurró: "Y es para don Abundio, maestro, para que nos siga cuidando. Don Abundio". Ese nombre comenzó a aparecer en conversaciones fragmentadas, en murmullos que se cortaban cuando yo me acercaba. Una noche me atreví a preguntarle directamente a don Celestino sobre don Abundio. El anciano dejó de comer y miró fijamente su plato durante un largo rato. "Hay cosas que es mejor no preguntar, maestro", dijo finalmente. "Cosas que funcionan mientras uno no las cuestiona. Pero tengo derecho a saber", insistí. "Si voy a vivir aquí, necesito entender qué está pasando". Don Celestino suspiró profundamente. Don Abundio Ramírez murió hace 32 años. Era el curandero del pueblo. Un hombre que conocía los secretos de las plantas y de la tierra, pero también era un nahual, maestro. Podía convertirse en un lobo negro grande como un becerro, con ojos que brillaban en la oscuridad como brasas. Durante décadas protegió este pueblo. Espantaba a los bandidos, curaba a los enfermos, encontraba a los niños perdidos en el monte. ¿Y qué le pasó?, pregunté. Una noche salió a hacer una de sus rondas, transformado en lobo como siempre hacía. No regresó hasta el amanecer, y cuando lo encontraron, estaba tirado en el camino que sube al cerro, medio muerto. Tenía heridas terribles en el pecho y el vientre, como si algo lo hubiera desgarrado con garras. Murió 3 días después sin querer decirle a nadie que lo había atacado. Solo repetía: sigue aquí en el monte. Desde que murió, la gente le deja ofrendas para agradecer su protección, continuó don Celestino. Porque, maestro, aunque don Abundio murió, su espíritu nunca se fue. El lobo negro sigue apareciendo en las noches, vigilando el pueblo, cuidando de nosotros. Muchos lo hemos visto. Doña Refugio añadió con voz suave pero firme: "Aquí tenemos nuestras reglas. No se sale de noche después de las 10. No se camina solo por el monte. Si ve al lobo, se da vuelta y regresa por donde vino. Esas son las reglas que nos mantienen a salvo". Esa noche, acostado en mi pequeña habitación, pensé que era fascinante desde un punto de vista antropológico.
Una leyenda bien elaborada en que ingenuo fui. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero había algo en el ambiente que no podía ignorar. El pueblo entero parecía estar en tensión, como si esperara algo. Fue Lucía quien finalmente me dio una pista. Una tarde se acercó a mi escritorio y me susurró: maestro, mi papá dice que algo malo va a pasar, porque don Abundio está inquieto. Mi papá lo vio hace 3 noches corriendo por el camino del Panteón. Y anoche, mi tío Genaro también lo vio, cerca del río. Don Abundio nunca aparece tantas veces seguidas, solo cuando hay peligro. Esa noche le mencioné a don Celestino lo que la niña me había dicho. El anciano dejó de comer, es cierto. El lobo ha sido visto varias veces esta semana, y eso no es normal. Algo está perturbando el equilibrio. Al día siguiente, después de terminar las clases temprano, me dirigí con don Celestino a la casa de don Pascual Mendoza, el comisario del pueblo donde se había congregado casi toda la población de San Jerónimo del Monte. El ambiente era tenso y silencioso. Don Pascual abrió la reunión. Ya todos saben por qué estamos aquí. Las señales son claras. Algo anda mal en el monte y don Abundio nos está avisando. Marcelino López se puso de pie. No son solo las huellas. Ayer, cuando fui a revisar mis trampas en el arroyo, encontré un venado muerto, pero no estaba muerto por un puma. Estaba destrozado, como si algo se hubiera ensañado con él, y había un olor extraño en el aire como a azufre. Mi hijo vio algo hace 2 noches, intervino Sofía Gutiérrez desde atrás. Estaba cerrando los borregos cuando vio una sombra moverse entre los árboles. Dice que era más grande que un hombre, que caminaba raro, como encorvada. Se quedó paralizado del miedo hasta que escuchó el aullido del lobo, y entonces la sombra se fue corriendo hacia el monte. Don Celestino se puso de pie con dificultad. Yo llevo casi toda mi vida en este pueblo y he visto muchas cosas. Cuando era joven, vivimos algo similar. Algo llegó al monte, algo que no debía estar aquí. Se llevó a 2 niños en una semana. Fue don Abundio quien tuvo que enfrentarlo, y casi muere en el intento. Desde entonces, él nos ha protegido. Pero ahora que don Abundio está muerto, su espíritu tiene menos fuerza. Si algo ha regresado. Don Pascual tomó la palabra. Vamos a tomar precauciones. Nadie sale de su casa después del anochecer. Los niños no van solos a ningún lado. Y vamos a hacer una ofrenda grande para don Abundio para pedirle que nos proteja con más fuerza. Esa noche, pasada la medianoche, escuché por primera vez el aullido. No era el aullido de un perro ni de un coyote. Era más profundo, más largo, más inteligente. Me levanté y me acerqué a la ventana. Entonces lo vi, una sombra masiva moviéndose por el camino principal entre las casas. Era enorme, definitivamente más grande que cualquier perro. Un lobo del tamaño de un ternero, con un pelaje que parecía absorber la luz. La criatura se detuvo en medio del camino y giró la cabeza directamente hacia mi ventana. Sus ojos brillaron con un resplandor rojizo, como brasas encendidas. No era reflejo de luz. Era una luminiscencia propia. Me quedé paralizado. El lobo me miró durante lo que pareció una eternidad. Emitió un gruñido bajo que sentí vibrar en mi pecho, y luego se dio vuelta y continuó su camino, desapareciendo en la oscuridad. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, don Celestino me miró con ojos conocedores. ¿Lo vio, verdad?, preguntó. Don Abundio sigue vigilando. Y eso es bueno. Significa que todavía hay esperanza. 3 noches después, cerca de las 8, escuchamos gritos que venían del extremo sur del pueblo. ¡Es Toñito! Toñito García no regresó del monte. Toñito era un niño de 11 años que había ido al atardecer a buscar una borrega extraviada. Habían pasado casi 3 horas y no había regresado. Don Pascual organizó rápidamente grupos de búsqueda. Yo me uní a uno de los grupos, junto con 5 hombres más, todos armados con machetes, linternas y un rifle viejo. Subimos por el camino que llevaba hacia el cerro, llamando el nombre de Toñito cada pocos metros. Llevábamos caminando unos 20 minutos cuando Marcelino se detuvo bruscamente. «Silencio», susurró. Entonces lo percibimos, un sonido bajo, como un arrastre, que venía de más adelante. Avanzamos con cautela. El camino hacía una curva cerrada y cuando la doblamos, Marcelino apuntó su linterna hacia arriba. Había algo en las rocas, una figura encorvada, de espaldas a nosotros, demasiado grande para ser humana. Los brazos eran demasiado largos,
colgaban casi hasta el suelo. La espalda estaba encorvada con algo que parecían espinas o púas sobresaliendo de la columna vertebral. La criatura se giró para mirarnos. Su rostro era una abominación, una mezcla horrible de rasgos humanos y animales, ojos amarillos demasiado grandes, sin párpados, una boca llena de dientes puntiagudos, y su piel parecía estar en constante movimiento, como si algo se retorciera debajo. Pero lo peor era lo que sostenía en sus garras en una mochila pequeña, azul con rayas blancas en la mochila de Toñito. La criatura soltó un chillido agudo que hizo que me dolieran los oídos. Entonces saltó, desapareciendo detrás de las rocas. Don Pascual disparó al aire. «¡Corran!», gritó Marcelino. «¡Regresen al pueblo!». Corrimos cuesta abajo como si nos persiguiera el mismo demonio. Detrás de nosotros escuchaba el sonido de ramas quebrándose, como si algo masivo nos siguiera. Entonces, desde nuestra izquierda surgió el aullido del lobo. No era un aullido de caza, era de rabia pura, de desafío. La criatura que nos perseguía se detuvo, y luego el sonido inconfundible de dos cuerpos chocando con violencia. La batalla fue terrible. Gruñidos, chillidos, el sonido de carne desgarrándose. Los árboles temblaban, y sobre todo eso, los aullidos del lobo, cada vez más furiosos, más desesperados. Llegamos al pueblo en pánico. Las familias se habían reunido en la plaza. Cuando contamos lo que habíamos visto, el terror se apoderó de todos. Los llantos de Herminia García, la madre de Toñito, eran desgarradores. Don Celestino, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra. «Han es un tlahuelpuchi. Es lo que atacó a don Abundio hace 32 años. Pensábamos que lo había matado, pero solo lo había ahuyentado, y ahora ha regresado». «¿Qué es un tlahuelpuchi?», pregunté. «Es un ser maldito», explicó una mujer mayoere. «Nacen humanos, pero el demonio los marca. Aprenden a transformarse, a tomar formas horribles. Se alimentan de la energía vital, especialmente de los niños. Son más poderosos que los nahuales comunes porque no tienen alma que perder». Los sonidos de batalla continuaron durante casi media hora. Luego cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Entonces, desde la oscuridad, vimos una sombra aproximarse. Era el lobo. Caminaba lentamente, cojeando, con la cabeza baja. Estaba su pelaje manchado de sangre, su costado izquierdo con heridas profundas. El lobo se detuvo en el límite de la plaza. Nos miró a todos. Levantó el hocico y aulló, pero no era un aullido de victoria. Era un lamento. Un sonido lleno de tristeza y dolor. Después se dio vuelta y regresó cojeando hacia la oscuridad, dejando un rastro de sangre. Don Celestino se cubrió el rostro con las manos. «No pudo, don Abundio. Está demasiado débil. Su espíritu se está desvaneciendo». La noche transcurrió en vela. Al amanecer, subimos al monte para buscar señales de la batalla. Lo que encontramos fue una escena de destrucción. Árboles marcados con garras profundas, algunos arrancados de raíz en el suelo removido, y sangre por todas partes. Pero no encontramos cuerpos, ni del niño, ni de la criatura, ni del lobo. Solo sangre, pelo negro y un olor a azufre que impregnaba el aire. Los siguientes días fueron los más oscuros que he vivido. Toñito García nunca apareció. Las señales de la criatura continuaron. Animales muertos en huellas enormes. El olor a azufre. Y lo peor, los niños comenzaron a tener pesadillas. Una sombra los visitaba por las noches. Se paraba junto a sus camas con ojos amarillos. El lobo también seguía apareciendo, pero cada vez se veía más débil, más pequeño, como si se estuviera desvaneciendo. Fue entonces cuando don Celestino me reveló algo crucial. Una noche me mostró una caja de madera tallada. Dentro había objetos extraños en velas negras, hierbas secas, un cuchillo con mango de hueso y un libro viejo escrito a mano. «Este era el libro de don Abundio», dijo el anciano. «Me lo dio poco antes de morir. Hay una forma de ayudar a don Abundio, pero requiere un sacrificio. Un nahual protector necesita voluntad, energía de los vivos que lo recuerdan. Con un ritual específico, podemos transferirle parte de nuestra propia fuerza vital. Pero es peligroso». «¿Cuánta gente necesitamos?», pregunté. «En 7 personas. 7 que estén dispuestas a dar una parte de su vida para salvar al pueblo. Y debe hacerse en el lugar donde don Abundio recibió sus heridas mortales». Reunir a las 7 personas fue más fácil de lo esperado. El pueblo estaba desesperado.
Don Pascual se ofreció de inmediato, igual que Marcelino, Ernesto García, Doña Refugio, Genaro Hernández, Rubén Soto y yo mismo. Don Celestino dirigiría el ritual. La noche elegida fue la del novilunio. Subimos al monte al atardecer. El lugar donde don Abundio había sido herido estaba marcado por una roca grande, con forma de altar natural. Formamos un círculo alrededor de la roca. Don Celestino encendió copal. Trazó símbolos con aguardiente y sangre, mientras recitaba palabras en náhuatl. La temperatura descendió rápidamente. El viento se detuvo por completo. Las velas negras ardían con llamas que no parpadeaban. Don Celestino nos pidió que cerráramos los ojos y pensáramos en don Abundio, que le ofreciéramos voluntariamente parte de nuestra fuerza vital. Entonces sentí algo, como si una corriente eléctrica recorriera el círculo. Comenzó como un hormigueo suave, pero se intensificó hasta ser casi doloroso. Mi cuerpo temblaba. La energía que salía de nosotros era palpable. Algo fundamental era arrancado lentamente y dirigido hacia el centro del círculo. Finalmente don Celestino gritó una última palabra y el círculo se rompió. Todos caímos al suelo, exhaustos, temblando. Me sentía como si hubiera corrido un maratón. Entonces lo escuchamos, un aullido que venía del monte. Pero este era diferente, más fuerte, más vital, lleno de energía renovada. Y detrás, el chillido furioso del Tlahuelpuchi. La batalla final había comenzado. Los sonidos eran aterradores. Árboles crujiendo y cayendo Youcaos jodando. Los aullidos del lobo y los chillidos de la criatura. Nos arrastramos hacia el borde del claro. El lobo era ahora del tamaño de un caballo. Su pelaje brillaba con un resplandor plateado. El Tlahuelpuchi se había convertido en algo completamente monstruoso, en una masa de extremidades, garras y dientes. La batalla se prolongó eternamente. Entonces vi cómo el lobo ejecutaba el ataque final. El Tlahuelpuchi había tomado la forma de algo parecido a una araña gigante. Había acorralado al lobo contra una pared de roca. Pero cuando se lanzó para el golpe final, el lobo saltó directamente hacia la criatura, tomándola por el cuello. Lo que siguió fue una explosión de luz y oscuridad. El lobo comenzó a brillar con una intensidad cegadora. El Tlahuelpuchi chilló con agonía que me hizo sangrar los oídos. La luz se hizo más intensa hasta que tuvimos que cubrirnos los ojos. Y entonces, con un sonido como cristal rompiéndose, todo terminó. Cuando pudimos mirar de nuevo, el lobo estaba en medio del claro, solo, jadeando. Del Tlahuelpuchi no quedaba nada más que una mancha negra en el suelo que se disipaba lentamente. El lobo levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos rojos brillaron una última vez, pero ahora había paz en ellos. Luego comenzó a caminar hacia nosotros. Con cada paso, su forma se hacía menos sólida, más transparente. Llegó hasta el borde del círculo. Se detuvo y miró directamente a don Celestino. El anciano con lágrimas se arrodilló. Gracias, don Abundio, susurró, descanse en paz. El lobo inclinó la cabeza. Luego su forma se disolvió por completo, convirtiéndose en motas de luz plateada que flotaron en el aire antes de desvanecerse. Don Abundio finalmente había cumplido su deber. Su espíritu podía descansar. Regresamos al pueblo al amanecer. Todos estábamos exhaustos más allá de las palabras, pero también había una sensación de paz. La pesadilla había terminado, pero había algo que me perturbaba. En los días siguientes comencé a notarlo en todos los que habíamos participado. Don Pascual tenía canas que no tenía antes. Marcelino caminaba con más lentitud. Ernesto García había perdido el brillo en sus ojos. Todos habíamos envejecido. Yo mismo me veía diferente en el espejo. Había líneas en mi rostro que no estaban ahí. Mi cabello tenía mechas grises. Pero valió la pena. San Jerónimo del Monte estaba a salvo. Una semana después, mientras recogía mis cosas para regresar a la ciudad, Lucía vino a verme. Traía un dibujo a un lobo negro con ojos rojos, sentado bajo la luna llena. Debajo había escrito: gracias, don Abundio. ¿Usted cree que don Abundio está en el cielo, maestro? Sí, Lucía, respondí. Creo que está exactamente donde debe estar. Salí de San Jerónimo del Monte en una mañana nublada. Mientras el autobús descendía, miré hacia atrás una última vez. El pueblo se veía tranquilo, casi pintoresco. Nada sugería el horror que habíamos vivido. Pero yo sabía la verdad.
Han pasado 6 años desde aquellos eventos. Ahora vivo en la Ciudad de México. Doy clases en una escuela privada. Pero hay noches en que despierto con el sonido de ese aullido resonando en mis oídos. Y a veces, cuando camino solo por las calles, siento una presencia, como si algo me vigilara desde las sombras. No es amenazante y protectora. Y me pregunto si tal vez un fragmento del espíritu de Don Abundio sigue conmigo. Don Celestino murió el año pasado. Doña Refugio me llamó para decírmelo. Murió en paz durmiendo, con una sonrisa. Y la noche que murió, varias personas en San Jerónimo del Monte juraron haber escuchado un aullido en la distancia, suave y melancólico como una despedida. El pueblo sigue ahí, en las montañas de Oaxaca. Las nuevas generaciones escuchan la historia de Don Abundio como una leyenda, pero los que estuvimos allí sabemos la verdad. Hay cosas en este mundo que protegen a los inocentes, y hay cosas oscuras que acechan. El equilibrio entre ambas es frágil, mantenido solo por la voluntad de aquellos valientes para enfrentar la oscuridad. Esta historia que acaban de escuchar no es mía. Me la relató Esteban Morales hace 2 años, en una cafetería de la Ciudad de México. Nos reunimos varias veces y me daba más detalles, reviviendo memorias que le causaban dolor recordar. La última vez que lo vi, me entregó el dibujo que Lucía le había hecho y me pidió que compartiera su historia. La gente necesita saber que hay cosas allá afuera que nos protegen y que a veces esas cosas necesitan nuestra ayuda también. Si les gustó esta historia, déjenme un like, compartan el video y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna historia de leyendas oscuras. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González y esto fue Leyendas Oscuras.